Bendiciones para todos, buen día. Bendiciones, venimos a alabar, a glorificar el nombre del Señor y también a recibir el consejo de su maravillosa palabra. La título de esta enseñanza: la palabra de Dios tiene poder y tiene vida. La palabra de nuestro Dios tiene poder y tiene vida. Creo que de pronto muchas veces hemos escuchado ya de este mensaje, pero cada día Dios quiere recordarnos su maravillosa palabra, y quiero invitarles a que vayamos a nuestras Biblias, Hebreos capítulo 4, verso 12. Hebreos 4:12. Y dice esta maravillosa palabra. Hoy estoy con la Reina Valera. Me traigo porque es que esta tiene un poquito más grande la letra y ya necesito cambio de lentes. Entonces dice esta maravillosa palabra: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y hay una razón de estar muy atentos a la palabra de Dios, porque dice el verso 13: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces aquí hay algo muy importante, mis hermanos, y quiero compartirles en esta mañana. Estemos muy atentos a la palabra de Dios. Hubo un tiempo que nos daban unas citas bíblicas para la semana y no volvieron a dar, que leíamos X libro, después pasábamos a otro libro, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Pero yo creo que se alcanzó a crear una cultura de leer siempre la palabra de Dios, ¿cierto? Y es algo que estoy haciendo estos días, porque yo escuché que día Gustavo que decía: cuando leo la palabra, oro también con esa palabra, porque Dios en su infinito amor y misericordia nos va hablando. Y como dice aquí que la palabra es cortante como espada de filos, y que la palabra es el espejo de nuestra alma, entonces vamos viendo situaciones en las cuales estamos haciendo bien, o estamos haciendo a medias, o no estamos haciendo. Entonces, cuando vemos el texto que nos está exhortando, o nos está alertando, o nos está ayudando para un cambio, es donde tenemos que estar muy atentos, ¿cierto? Entonces la palabra del Señor es viva y eficaz y más cortante que toda espada de filos. Quiero invitarles a que vayamos a 2 Corintios capítulo 10. Capítulo 10, versos 3 al 5. Y dice aquí la palabra del Señor: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas,
derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a los pies de Cristo, a la obediencia de Cristo. Entonces, mire que hay algo y es tan real. Ayer que se veía, muchos participaron de ir a ver los caballos, de pronto alquilar un palco o estar allí, no sé, porque les gusta. Yo no estoy ni en contra ni a favor, sino ver que nosotros no nos podemos ir de la ciudad porque suceden eso. En el mundo donde vayamos siempre vamos a encontrar situaciones que aunque estemos en esta carne y aunque estemos en este mundo no podemos o no debemos participar. Hay cosas que no debemos participar. Ayer veía la felicidad de una señora que venía de Cali. Tan pronto se bajó la buseta, comenzó a llamar a las amigas, pero era como si hubiera ganado la lotería, algo maravilloso, feliz, recontenta porque venía para la feria, ¿cierto? No vamos a estar no sé, se divierta, le gusta. Pero aquí la palabra nos está diciendo a nosotros, el pueblo de Dios, que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque es que nosotros ya tenemos el conocimiento de la palabra de Dios y sabemos discernir entre lo bueno y lo malo. Sabemos, aunque estamos, dice aquí, ¿cierto? Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Y qué es lo que nos debe interesar más? ¿Qué es lo que tenemos que tener más o apropiarnos más? Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Cómo hacemos entonces? Cuando estamos nutridos de la palabra de Dios, del conocimiento de Dios, podremos resistir todo lo que se venga, la tentación. Yo creo que le clamo al Señor cada día, ayúdame, Señor, a no caer en la trampa del maligno, a no ceder a la tentación, ¿cierto? Hay muchas áreas de nuestra vida en las cuales somos tentados, ¿cierto? Hay muchas áreas de nuestra vida. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? Teniendo las armas con que podemos destruir todas esas fortalezas. Por eso dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Qué maravillosa es la palabra de Dios, que tiene poder y tiene vida. Por eso nosotros tenemos las herramientas, tenemos todo. El Señor nos ha dado todo para poder llevar, o sea, para podernos defender en esta tierra, en este mundo. Y cuando Él nos llame a su presencia, pues, heme aquí, Señor, como dijo el apóstol Pablo. He ganado la batalla, he guardado la fe, o me he guardado, he luchado. Porque eso es lo que tiene que hacer el pueblo de Dios, guardarse para la vida eterna con Cristo Jesús. Derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Porque ahí viene la lucha en el ser humano, lo que yo decía ahorita, pero ¿qué tiene de malo? ¿Qué podríamos decir? ¿Qué tiene de malo la feria? ¿Qué tiene de malo? No tiene malo, pronto no tiene nada de malo, pero nosotros sabemos que pronto ahí sí hay algo malo que no podemos participar. Eso solamente lo hace el Espíritu Santo en cada persona, el que tiene esa comunión con el Espíritu Santo y puede discernir en qué es lo que yo puedo hacer y qué es lo que no debo hacer. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, o sea, siempre yendo allí a la palabra de Dios. Señor, esto es correcto, esto no es correcto, esto se puede, esto no se puede. La palabra del Señor cumple poderosa y fielmente los propósitos de Dios. En 1 de Pedro 1:23 dice que nosotros siendo renacidos no de simiente corruptible, sino una simiente ¿qué? Incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Mire que cuando nosotros le damos la oportunidad al Señor, porque Él siempre ha tenido misericordia y tiene misericordia de todo ser humano,
de todo estrato, clase social, porque para Él no hay estrato, no hay raza, no hay color, no hay nada, ¿cierto? La palabra está para todos, por eso habla que la palabra se predicaría por todo el mundo. Entonces no es por cultura, no es por color, no es por nación, sino que es el evangelio del Señor es predicado a toda criatura. Entonces aquí notamos notamos algo, dice, siendo renacidos de un nacimiento. O sea, cuando nosotros llegamos al conocimiento de la palabra, viene el renacimiento, ¿cierto? Nacimos de papá y mamá, nacimos de mamá. Pero viene el nacimiento nuevo en Cristo Jesús, en la vida nueva en Cristo Jesús, que eso es lo maravilloso. Salió no de una simiente corruptible, sino una incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En 2 de Timoteo, capítulo 3, Segunda de Timoteo capítulo 3, dice el versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Por eso Jesús dijo, yo no, lo que estoy diciendo es lo que el Padre me dice que les diga, ¿cierto? Eso cuando Él predicaba. No era nada de Él, sino que lo que el Padre le había dicho era lo que estaba enseñando. Y aquí nos está diciendo el Señor a través de su palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Mire que aquí hay algo maravilloso. En los tiempos que tuve la oportunidad de estar de tiempo completo en la iglesia, hubo la oportunidad de hablar con jóvenes, con personas mayores, con esposos, con familias, y Dios siempre me daba una palabra para cuando les estaba hablando lo que de pronto ustedes tienen que hacer o dejar de hacer, y eso lo sustentaba con la palabra del Señor. Y cuando uno habla con la palabra de Dios, es la que tiene poder. Es muy bueno de pronto el testimonio de nosotros o las experiencias de nosotros, pero poderoso cuando se habla con la palabra de Dios. Se testifica con la palabra de Dios, porque es la que trae, la que tiene poder, es la que tiene vida, la que puede cambiar y transformar a una persona. ¿Quién ha podido cambiar, o sea, en su familia, quién ha podido cambiar a alguien que quiera cambiar, la esposa al esposo, al hijo? ¿Quién ha podido cambiar a alguien? No lo podemos. Si no lo hace Dios a través de su palabra, si no lo hace Dios con su Santo Espíritu, si no lo hace Dios con su amor y su poder, no lo hace nadie. De resto no cambia a nadie. Pero Él sí tiene el poder, y ese poder también está en la palabra. La palabra que nos convence, la palabra que nos confronta, la palabra que nos alienta. Entonces la palabra del Señor es ¿qué? Dice que toda la escritura es inspirada por Dios, o sea, todo viene de parte del Señor. Útil para enseñar, cuando nosotros podemos enseñar con la palabra. Para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Eso es lo que podemos hacer con la palabra de Dios. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Ahí es donde viene el cambio para nosotros los seres humanos. Y yo creo que algunos aquí deben recordar cómo era el antes. Todos teníamos un antes. Cómo era nuestro vocabulario, cómo era nuestra forma de expresarnos, cómo era nuestra forma de hacer o de decir las cosas. Y con la ayuda del Señor, nos ha ido transformando, renovando, y mire que muchas personas les agrada conversar con cada uno de nosotros, ¿cierto? Que es una conversación diferente.
¿cierto? Cuando hay personas que hablan y no edifican en nada. Hablan y todo lo que dicen es, como dice por aquí un hermano, sandeces. Pero cuando nosotros tenemos el conocimiento, hablamos con palabra de sabiduría, con palabra de poder. Entonces, primer punto, la palabra es viva y eficaz. 2, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, la médula de los huesos. Eso es lo que hace la palabra. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, la médula de los huesos. La palabra de Dios puede penetrar y transformar la dureza, la incredulidad del corazón del ser humano. Por eso decía ahorita que ¿quién ha podido cambiar a una persona? ¿Quién ha podido? Nadie lo puede cambiar. Llámese esposo, llámese con los papás con los hijos con los papás, eso nadie lo puede hacer. Pero la palabra del Señor sí lo puede hacer. Entonces, con la palabra de Dios viene el poder de que nosotros quedamos, así como cuando un día nos hablaron del Evangelio de Cristo, creímos, ¿cierto? Por la fe en Jesús estamos hoy aquí, creímos. O sea, para nosotros no hubo esa incredulidad o esa duda, ¿será que sí, será que no? Porque ahí venía el poder de Dios a través de su palabra. La incredulidad del corazón en el ser humano, eso es lo que Él cambia, la incredulidad en el corazón. Ahora, pase lo que pase, estamos firmes en Dios, creyendo a su maravillosa palabra y viviendo todos los días, luchando por permanecer de acuerdo a sus estatutos, de acuerdo a sus mandamientos, para alcanzar la vida eterna, porque como decía al comienzo, para que el que lo puede, un día nos va a llamar a cuentas y tendremos que dar cuenta de nuestros hechos, sean buenos o sean malos. Jeremías capítulo 23, verso 29 dice, 23, 29, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Esto es maravilloso, que es como fuego. Dice que la palabra del Señor es como fuego y cuando llega a nuestro corazón. Yo no sé cuántos han tenido la experiencia de ver, aquí dicen cerrajería, pero en Bogotá se le llama ornamentación, donde se hacen puertas y todo lo figurar el hierro y todas las cosas. ¿Cómo hacen con una varilla para hacer una figura? Tienen esa varilla, la metan en una cosa con fuego, hasta que esa varilla está al rojo vivo y ahí le hacen la forma que quieren. Ahorita casi no, pero había una época que hacían florecitas en los portones. ¿No se acuerdan de eso? Florecitas, dibujos, diferentes dibujos en las puertas, ventanas y todo eso. Eso se hace así. Se calienta el hierro al rojo vivo y ahí se figura. Y eso queda suavecito. Usted claro que con guantes y con todo el equipo, ¿no? Con todas las cosas. Pero usted coge esa varilla y la va figurando. Sí, se forja. De esa forma. Y aquí está diciendo el Señor, mire que en el Antiguo Testamento el Señor tenía parábolas, ¿cierto? Porque esto es una parábola, nos está mostrando algo espiritual con algo terrenal. Por eso me acordaba del hierro que se mete al fuego y ahí se puede figurar. Y así pasa con la palabra del Señor, dice que es como fuego. Es la que transforma el corazón del hombre, es la que transforma nuestra manera de pensar, de vivir y de actuar. Es Él el que hace la obra en nosotros. Entonces dice que la palabra no es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra. Entonces, todo lo que esté estorbando, el Señor lo puede destruir. Es como martillo, la palabra de Dios es como martillo que destruye, que rompe la piedra y puede romper lo más duro que esté en el corazón del ser humano y que así pueda vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, con el fuego se figura el acero, el hierro, y con el fuego de Dios, con su palabra, transforma el corazón del ser humano. Y por eso hoy le damos gracias a Dios que estamos en este lugar, porque hemos sido, ¿qué?
transformados, hemos sido forjados con su palabra. Punto número 3. El pensamiento juzga los pensamientos y la intención del corazón. Es una poderosa herramienta en manos del Espíritu Santo, capaz de quebrantarnos, redarguirnos, iluminarnos, consolarnos y transformarnos. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Eso es lo que hace la palabra del Señor en manos del Espíritu Santo. Si nosotros le damos la libertad al Señor, a través del Santo Espíritu hace maravillas con cada uno de nosotros. La persona, por eso nos ha dado libre albedrío, ¿cierto? Aquel que esté dispuesto, pues va a dejarse forjar por el Señor, va a dejarse ayudar del Señor. Por eso, cuando viene el quebrantamiento, lo recibimos, Él nos redarguye, Él nos ilumina, nos consuela y nos transforma. ¿A través de qué? De su maravillosa palabra. Isaías capítulo 55, verso 10 y 11. Y aquí es algo, este texto me fascina lo que dice. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Esto es lo maravilloso de Dios con nosotros. Dice que como viene la lluvia y la nieve y no regresa, la lluvia, bueno, no sé cómo hará sido, pero el agua no volvía a subir así, Él sabe dónde la saca para volverla a mandar. Y nos da esa ilustración, esa parábola. Como viene la lluvia, que riega la tierra, que la hace germinar y la hace producir, y da semilla al que siembra, o sea, ahí mismo se sigue produciendo la semilla, ahí se tiene el que cultiva, ahí tiene semilla para volver a sembrar. Y además de eso, está el pan para el hombre. La cosecha que nosotros disfrutamos, la cosecha que nosotros recibimos. Y dice que Él es el que da pan al que come, y así es la palabra que sale de su boca, no vuelve vacía. Yo sé que a todos nos fuimos evangelizados de la misma forma, algunos con necesidades, algunos sin necesidades, pero con la palabra del Señor. Entonces, ¿qué está diciendo Él? Y aquí se cumple esta palabra, que la palabra del Señor, la palabra que salió de la boca de Dios, no vuelve a Él vacía, sino que Él tiene un efecto que hace en nuestras vidas. Tiene poder de lo que Él puede hacer en nuestras vidas y transformar. Mucha gente se aterra de ver cuando una persona aquí es bien tremenda, y hay muchos hombres que aún han estado en cosas duras de criminalidad, otros de una vida de pecado, y son transformados, porque Dios envía la palabra y hay una transformación en esa persona. Hará lo que quiere. Entonces el Señor tiene un propósito con cada uno. Y hoy aquí yo creo que tenemos que darle gracias a Dios, porque lo que hoy somos y lo que hoy tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Sea a través de su maravillosa palabra, hemos sido impulsados a hacer algo. A través de su maravillosa palabra hemos sido cambiados. A través de su maravillosa palabra hemos recibido la esperanza o la fe para la vida eterna con Cristo Jesús. Y algo que yo tengo, que creo que debe ser así para todos, es tener esa paz en el Señor, esa confianza en el Señor, que aunque la situación esté difícil, hay una salida. Cuando la situación está difícil, decir, ¿qué va a hacer Dios? Voy a ver la gloria de Dios, voy a ver ese milagro,
voy a ver esa transformación, voy a ver esa renovación, voy a ver la gloria de Dios. Cuando no teníamos esperanza, nosotros era una noche de trasnocho. A mí me pasaba, cuando yo no conocía al Señor, era una noche de trasnocho por cualquier situación. Me trasnochaba dándole la mente a la situación, cómo voy a resolver, qué irá a pasar, qué iré a hacer, y la solución estaba fácil. Ahora en el Señor es mucho más fácil porque Él lo que quiere hacer, dice, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe. Entonces tengamos en cuenta que su prosperidad viene de parte de Dios, porque usted escuchó la voz de Dios, escuchó la palabra de Dios y hoy está disfrutando de esa bendición. Y sigue escuchando la voz de Dios y sigue escuchando la voz de Dios y seguirá viendo la gloria de Dios. Seguirá recibiendo la bendición de Dios. En el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso es lo maravilloso. El Señor a través de su palabra todos los días nos alumbra, ¿cierto? Esto es espiritual, nos alumbra. Dirán, no, pero si está de día, ¿qué vamos a necesitar de la luz? Es que Él nos está direccionando a través de su palabra. Muchos, aunque esté el día así como ahorita, muy clarito, muy sombrío, pero van caminando a la destrucción. Su vida no le está alumbrando la lámpara del Señor. Van directo a la destrucción. Y nosotros tenemos esa esperanza que su palabra es lámpara que alumbra a nuestros pies, que es lumbre a nuestro camino. Así sea de día o de noche, por ahí el Señor nos está guiando y ayudando. En Isaías 40, verso 8 dice que la palabra de Dios es eterna. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Su palabra, sus promesas, ahí están. La palabra del Señor ahí está. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Quiere decir que es la palabra eterna. En Proverbios 35, Proverbios 35. Dice, toda palabra de Dios es limpia y es escudo a los que en Él esperan. ¿Cierto? Toda palabra de Dios es limpia y es escudo a los que en Él esperan. Hace una época, unos añitos atrás, la gente cuando hacía un negocio era de palabra y se cumplía. Y ahora le valía. Y ahora, aunque con documentos registrados, y no se pueden llevar a cabo. Porque esa es la palabra del hombre. Es la palabra que está en muchos, y de pronto los documentos que hacen muchos, pero no es el poder de la palabra de Dios. ¿Cierto? Entonces, como digo, a veces hay documentos, hay letras firmadas, hay todas cosas, y si la persona no tiene o no quiere, no paga. Un contrato de arrendamiento. Si la persona no tiene con qué pagar, vive unos días gratis, después quiere que tienen que pagarle para que se vaya y ofrecerle pagarle los servicios y todas esas cosas. Y hay un documento firmado. De pronto hay hasta un fiador, pero no pasa nada. Entonces, toda la palabra de Dios es limpia, es la que tenemos que creer, la que tiene cumplimiento, es la que tiene vida, es la que tiene bendición para nosotros. En San Mateo 7:24 dice que es el mejor fundamento para nuestra vida. Dice, cualquiera
pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, ¿cuál es la clave aquí en esta palabra? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Pues es que hay que ser oidor, pero también hacedor de la maravillosa palabra. No solamente oidor, con escuchar la palabra no trae cambio, pero si la ponemos en práctica, sí trae cambio. Y por último, San Mateo 4:4, donde dice, 4:4, dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. El pan que es nuestro alimento es algo secundario, pero nosotros vivimos y somos prosperados por la palabra de Dios. Esta es la enseñanza que Dios nos permite en esta mañana, de su maravillosa palabra, el poder de la palabra, todo lo que encontramos a través de su maravillosa palabra. Yo los invito a que se coloquen en pie, por favor. Yo sé que el Espíritu Santo nos ha hablado en esta mañana y vamos a pedirle que nos afirme en su palabra, en su camino, y que seamos revestidos de la gracia de Dios para poder continuar, porque seguimos en esta tierra, seguimos en este mundo, pero como dice la palabra, aunque andamos en esta carne, no vamos a ser participantes de lo que el mundo ofrece. Señor, te damos gracias por tu maravillosa palabra en esta mañana. Esta palabra viva y eficaz, cortante como espada de filo, Señor. Gracias porque por tu palabra hemos sido renovados, transformados, iluminados, fortalecidos, Señor. A través de tu palabra tenemos el consejo, el consuelo, Señor. Cada día que amo tu palabra, algo nuevo nos trae, Señor, porque tu palabra es viva, tu palabra es poder, tu palabra cambia, transforma, tu palabra nos afirma, Señor. Gracias, Señor, porque cuando vamos a tu palabra nos consuela, porque ahí encontramos los dichos de tu boca, la esperanza que hay para el que espera en ti, para el que cree en ti, Señor. Agradecidos contigo en esta mañana, poderoso Dios, porque tu palabra no retorna vacía. Tu palabra es enviada con el fin con que tú la envías y hace lo que tú quieres. Y hoy, Señor, se va a cumplir palabra en muchos de tus hijos en este lugar. Hoy vamos a ver tu gloria y tu poder, Señor, porque tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra no cambia. Tu palabra es maravillosa, Señor. Gracias, Dios, por tu fidelidad. Quizá no hay palabras como agradecerte en esta mañana, Señor, pero es lo que nos trae cada día tu maravillosa palabra. Consuelo, vida, fortaleza, paz. A través de tu palabra encontramos la paz que el mundo no puede dar, la paz que el licor no puede dar, la paz que otras diversiones no pueden dar. La paz que viene de ti es la que es duradera, la que nos levanta cada día, la que nos ayuda, Señor. Glorifícate, Dios, en cada vida, Señor. Tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestro levantar y nuestro acostar, tú conoces nuestra dificultad, Señor. Como dice tu palabra, antes que te pidamos, tú sabes de qué tenemos necesidad. Y hoy necesitamos ser fortalecidos en ti, ser fortalecidos en tu palabra, Señor amado. Hoy, Señor, esas promesas tuyas, Señor, que quizá no las hemos vuelto a recordar,
pero que ahí están, porque tu palabra es eterna, Señor amado. Esas promesas, Señor, que tú nos has hablado, quizás de un tiempo, Señor amado, y que no las hemos vuelto a recordar. Hoy decimos, Señor, gracias, porque ahí está mi bendición. Gracias, Señor, porque ahí está la respuesta a mi oración. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. Démosle un aplauso al Señor.